cadena o elongar una cadena. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el extremo, ¿está? Si tengo que hacer de 5' a 3' y no tengo de una de las cadenas, y lo mismo me va a pasar en el otro extremo, no tengo nada de apoyo como para que se pueda continuar y elongar el ADN por esta ADN polimerasa. Entonces, normalmente, como no pueden iniciar de cero, se hace va a haber una ARN, un tipo de ARN polimerasa que hace un primer o cebador que se llama primasa, y que va a ser una pequeña secuencia, va a fabricar un pequeño oligonucleótido, si quieres, de ARN, y a partir de ahí, después la ADN polimerasa va a seguir sintetizando ADN. Después esos primers o cebadores tienen que sacarse y poner ahí nucleótidos de ADN, pero para eso, que también lo va a hacer la ADN polimerasa, necesita siempre, para poder poner algo nuevo, tener algo en la posición 3' anterior. ¿Está? Entonces, en realidad, en una de las dos cadenas, fíjense que la telomerasa me la hacen funcionar siempre en una de las dos cadenas no tiene dónde agarrarse la polimerasa para poder seguir uniendo nucleótidos en dirección 5' 3'. ¿Estamos? ¿Sí? Muchas gracias. Sí, sí. ¿Está? Bien. Ahora, ¿cuál es el detalle? ¿Por qué se estudia tanto y se está tanto con la telomerasa? Porque en realidad justamente cuánto dura una célula depende de que hay muchas células que no tienen la telomerasa activa. Entonces, mi célula entra en senescencia y por lo tanto después en apoptosis cuando se van acortando los telómeros. ¿Sí? Hay una regulación para que mi célula entonces entre en senescencia y muera por apoptosis, ¿sí? Las células normalmente mueren por apoptosis. ¿Está? Y el otro estudio también interesante es que en realidad lo que suele pasar en muchas células cancerosas, o sea, células que siguen dividiéndose indefinidamente, es que están altamente activas las telomerasas. ¿Está? Entonces, de alguna manera no tienen este problemita de que se les acorta el ADN, ¿sí? ¿Está? No existe todavía ningún fármaco para la telomerasa porque creo que debe ser altamente tóxico para el resto de las células, ese es el pequeño problema, ¿no? A veces uno tiene esa idea de que dice, uy, entonces pensemos en un fármaco para antitelomerasa, y de repente vos decís así, pero si pongo el fármaco antitelomerasa en todo el organismo, y puede ser bastante dañino para otros cuantos tipos celulares aparte de las células cancerosas, ¿sí? ¿Está? Bien. Muy bien. ¿Qué más? Acá no podés ver a tu intérprete. Bueno, escriban, yo les digo una cosa, nosotros recibimos un mail, todos los docentes, de que querían que estén las clases grabadas y que quede algo, aunque sea un poquito, con el Canvas y las conferencias del Canvas. ¿Está? Entonces, yo por mí no me hubiese ido nunca del Zoom. ¿Está? Entonces, esto que me estás diciendo, más vos que tenés que necesitas a tu intérprete, Sole, decilo, avísenlo, yo no tengo ningún problema, cuéntenle. ¿Está? De hecho, aparte, sinceramente, yo a la coordinadora de la parte del departamento de biología, cuando mandó esto, le digo, escúchame, aparte convengamos que el anuncio del Zoom, yo lo pongo en anuncios, o sea que si quiere puede entrar cualquiera, está, adelante, díganlo, yo no tengo ningún inconveniente, contale a Marcelo Imbrogno tu situación, que vos no estás pudiendo ver a tu intérprete, y que cómo venían las clases y que estaban bien y que trabajan en grupos de Zoom, ¿está? Porque la profesora tiene Zoom con licencia, o sea que... Profe, disculpe, me parece que la chica no la escucha. Entonces, ¿qué otra...? Hola, profe. ¿Quién está hablando por ahí?
Mariano, buen día. Mariano, dale, adelante. Le quería hacer unas consultas. Primero, Dale. el ADN interfásico, ¿qué vendría a ser? A ver, eso es, hay que volver a biología general. ¿Se acuerdan que en el ciclo celular, nosotros vamos a ver ciclo celular, pero nosotros vamos a ver después regulación del ciclo celular después del parcial? Está dentro de los temas de biología celular y molecular, ¿sí? ¿Está? Entonces, yo tengo, en el ciclo celular yo tengo una interfase y un momento de división celular. ¿Está? En la interfase yo tenía el periodo G1, S y G2, y después empezaba la mitosis en las células somáticas y la meiosis en las células germinales. ¿Está? Entonces, el núcleo interfásico sería el núcleo de una célula que no está dividiéndose. ¿Está? Como que vos me digas, miro una neurona, digo, bueno, ahí tengo un núcleo interfásico, porque mi neurona no se está dividiendo. ¿Está? Ah, ¿Se entiende? Sí, Bien. Gracias. Después otra consulta. Por eso, por eso que si yo quiero ver un núcleo, un nucleolo, lo veo en una célula en interfase. El núcleo que ustedes viste con la membrana desaparece y el nucleolo desaparece cuando la célula se divide. ¿Está? Por eso que si yo miro el núcleo, evidentemente es interfásico. Es cuando la célula aún no comenzó a dividirse. Por eso tengo al núcleo y al nucleolo, ¿sí? ¿Estamos bien? Sí, sí. Dale, Mariano. Después otra consulta. En el punto 6, Sí. no sabíamos si el empaquetamiento afectaba o no a la otra. ¿Se entiende? Mirá, acá dice, la cromatina transcripcionalmente inactiva está más empaquetada que la activa. ¿Y ustedes qué pusieron ahí? No sabíamos qué poner. Es verdadero, la cromatina que no está activa, o sea, la región de genes o de secuencias de ADN no activas, está más enrollada, más empaquetada que la activa. ¿Sí? ¿Está? No depende, o sea, la cantidad, no es que dependa de... porque vos que preguntaste, si una depende de la otra, no. En realidad ahí hay varias cosas. Primero, dentro de una misma célula yo puedo tener genes que se activan frente a la llegada, por ejemplo, de un mensajero químico, como una hormona, por ejemplo, ¿sí? Que estaban silenciados y se activan, ¿sí? O sea, yo puedo tener expresión variable, o sea, inducible, si querés, de acuerdo a la llegada de algún mensajero en particular, que afecta la expresión de los genes. ¿Sí? Después, lo otro que tengo es que yo en un organismo pluricelular como el nuestro, también hay genes, los genes del desarrollo están activos durante el desarrollo embrionario, después forman parte de la heterocromatina. Si pudiésemos desactivarlos, que todavía no sabemos cómo, por ahí podríamos hacer que si alguien necesita un riñón, lo fabrique de nuevo, no que se lo tengamos que trasplantar. Claro. ¿Estamos? ¿Sí? Pero bueno, todos los genes para la producción de un riñón, todos los genes para la producción de un riñón están activos durante el desarrollo embrionario para que se forme el riñón. ¿Está? Después se inactivan. ¿Está? Lo mismo con la especialización. O sea, el gen de la insulina ¿está en un glóbulo blanco? Sí, por supuesto que está, porque está en todas las células que tengan núcleo, evidentemente. Pero en el glóbulo blanco, el gen de la insulina va a estar silenciado, va a estar inactivo, va a estar dentro de la heterocromatina. El gen de la insulina va a estar activo en un grupito de células del páncreas que se llaman células beta del páncreas. ¿Estamos? Buenísimo.
Muchas Bien. gracias. Y le hago la última consulta. Sí, dale. En el punto 17, la estructura C tiene un brazo más largo que el otro en las cromatías hermanas. ¿Puede ser? 17. No, pero eso es porque, no, está, pero no, lo han dibujado, les ha salido un poquito así, porque eso es un dibujito, no es una foto en sí. Pero la idea era poner que son, ¿está? Son cromátidas hermanas idénticas entre sí, sí, sí. Pero no, eso es como le quedó el dibujito. Ah, buenísimo, gracias. ¿Ah? Bien. Pero sí, Listo. la idea ahí es que pongan que esas dos son cromátidas hermanas, justamente están unidas por el centrómero, ¿está? Y son idénticas entre sí. Muchísimas gracias. De nada. ¿Qué más, chiquis, chicos? ¿Preguntas, dudas? En la pregunta 2 habla de proteínas que son histónicas, o sea, las histonas, y proteínas que no son histonas. ¿A cuál se refiere a las no histonas? Bueno, todas las proteínas, a ver, hay muchas proteínas, ya algunas las vamos a ir viendo, pero por ejemplo, hay muchas proteínas que regulan justamente la transcripción de genes, ¿sí? Que, por ejemplo, proteínas que se llaman factores de transcripción, ¿sí? O sea, las histonas tienen que ver básicamente con la estructura del ADN. Las histonas pueden tener también modificaciones post-traduccionales, o sea, después de que se fabricaron, y, por ejemplo, se pueden acetilar y desacetilar, y eso hacer que se compacte más o menos la cromatina, ¿sí? Y entonces haya más heterocromatina o más eucromatina, ¿sí? Pero vos tenés también, hay otras proteínas, ¿tá? Que tienen que ver con regular la expresión de los genes, ¿está? Y también las proteínas también que tienen que ver, o sea, las proteínas que se asocian, como las polimerasas, esas tampoco son histónicas, ¿sí? Pero hay muchas proteínas que tienen que ver con la regulación de genes, que los activan o que los inactivan, ¿está? Que normalmente en términos generales se puede hablar de factores de transcripción, ¿está? Muchas gracias, sí. Entre otras, sí, pero esas son las más importantes, ¿está? Bien. Profe, nosotros teníamos una duda con la pregunta número 11 del nucleolo. La parte que dice cómo se denomina la secuencia de ADN que lo conforman. Se llaman organizadores nucleares. Secuencias. Esos son Secuencias espaciadoras. que aparecía como NOR. Son los organizadores nucleares. Listo. ¿Está? Y Está son, bien. en esas secuencias de esos cromosomas van a estar los genes que codifican para el ARN ribosomal. Entonces se llaman organizadores nucleares. Uh-huh. ¿Qué serían las secuencias espaciadoras o eso es otra cosa? No. Okay. Organizadores nucleares se llaman así. Listo. Buenísimo, gracias. Bueno. ¿Qué más, querida gente? Soledad está preguntando por la número 16. Tengo que bajar esto, ¿no? Sí. Tenemos una de la pregunta 16. ¿Podríamos ubicar el brazo por debajo del satélite? En el centrómero, cromases. No, en realidad los brazos son
¿Está? Con respecto siempre el brazo P. Si ustedes saben lo que ¿conocen la palabra petit en francés? ¿Sí? ¿Conocen petit? ¿Saben lo que quiere decir petit? Bien, bien. Entonces, petit es el brazo pequeño. ¿Está? Y el otro se llama Q. ¿Está? Una pusieron P y el otro se llama P y Q. También viene la palabra en francés. ¿Sí? El petit es el P. El P y el Q vienen de lo que está por encima y por debajo, o si quieren, de acuerdo a cómo ¿no? El brazo corto y el brazo largo con respecto al centrómero. ¿Está? A la construcción primaria, no a la construcción secundaria. ¿Está? Entonces, todo lo que hay del centrómero hacia lo más largo va a ser el brazo Q. El centrómero hacia lo más chiquito, más cortito, va a ser el brazo P. ¿Estamos? Coincide con el satélite acá, el P. No, el P es lo tiene incluido el satélite. Ah, ok. ¿Sí? El P es del centrómetro, que sería el negrito, hacia arriba todo entero. Todo eso es el brazo P. Acá incluye el brazo P a la interacción secundaria y al satélite. ¿Está? Gracias. Bien. Esto, ya les digo, es porque hoy en día también, o sea, cuando uno quiere ¿cómo se llama? Los genes, hoy se puede decir dónde están ubicados, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, ¿dónde está? Y está en el brazo P o en el brazo Q del cromosoma 15, ¿sí? Entonces con eso se estudia también a veces algunas mutaciones que pueda haber, ¿está? A veces para, ¿cómo se llama? Diagnóstico de algunas enfermedades genéticas, para localizar un gen, se habla de que está en el brazo P o en el brazo Q, ¿sí? De tal cromosoma, ¿tá? Tal número. Los cromosomas, normalmente los pares de cromosomas homólogos se numeran, y el par 23 sería el par de cromosomas sexuales, ¿tá? Que son el cromosoma X y el cromosoma Y. ¿Tá? Los 22 pares restantes reciben el nombre de autosomas. ¿Sí? Autosomas. Bien, ¿qué más? Pueden, si no, desmutar el micrófono y hablar si quieren. En el 17, ¿cuántos cromosomas habría? A ver. Ustedes tienen el cariotipo ese que está ahí. Este es un cariotipo común y corriente, ¿no? Sí, no tiene nada. Ah, no, tenemos un cromosoma I 2X. Sí, no, no es común y corriente. Está. Bien. ¿Cuántos cromosomas presentes hay? ¿Cuántos hay? A ver, el resto que dice, ¿cuántos hay? Bien, 47, exactamente. Cintia Martín, hay 47. Sí. ¿Ah? Bien, entonces acá me dicen, hay 47 cromosomas. ¿Está? Para hacer este estudio dijimos que nosotros usamos cromosomas metafásicos, ¿sí? Porque están más gorditos. En la metafase tenemos el máximo grado de compactación de la cromatina. ¿Estamos? Pero si yo miro a los cromosomas metafásicos, el detalle es que ahí todavía los tengo,
¿está? Duplicados, los tengo con 2 cromátidas cada una, ¿sí? Entonces, ¿cuántas cromátidas tengo presentes? Terrible, hay que sacar la calculadora. Muy bien, 47 por 2, 94, perfecto, ¿sí? ¿Vamos bien? ¿Cuántas moléculas de ADN tengo? Si están duplicados, ¿cuántas moléculas de ADN? 94, exactamente, ¿sí? ¿Está? Tengo 94. Cada cromátida es una doble hélice, es una molécula de ADN. ¿Estamos, Alina, se entiende? ¿Sí? Bien. Está... Cuando se hace, por eso les repito, en realidad el cariotipo se hace con los cromosomas en el máximo grado de compactación y eso se obtiene en metafase, ¿sí? O sea, yo voy a hacer el estudio a partir de los glóbulos blancos o leucocitos de la sangre, ¿tá? Sacados con un anticoagulante, y al cual lo voy a poner con algún agente inductor de la mitosis, un mitógeno, y lo voy a poner con alguna sustancia que frena la división celular en metafase. En realidad lo que frena es ¿cómo se llama? El movimiento de los microtúbulos, ¿sí? Como la colchicina, por ejemplo. ¿Está? Entonces me van a quedar todos los cromosomas en metafase, después le voy a sacar una fotito y después recorto y pego. ¿Está? Eso es lo que hice yo cuando me dijeron que íbamos a hacer un cariotipo en la facultad, y yo creía que íbamos a hacer una cosa grande, y lo que nos dieron fue fotos de microscopía óptica, y había que cortarlas, y sí, como nos habían dicho, teníamos el mapa de cómo era cada cromosoma, había que ordenar los cromosomas, ¿sí? Había que ordenarlos por tamaño y posición de centrómero. Entonces ahí teníamos cuál era el par número 1, 2, 3, ¿sí? Bien. Y, o sea, eso es algo que está estipulado, ¿no? ¿Cómo se ordena? ¿Cuál es el par número 1? Bueno, son metacéntricos, ¿está? Hasta cada uno, el 14 y 15 son telocéntricos, ¿sí? Entonces ese tipo de cosas, bien, y por tamaño, pero tengan en cuenta que entonces lo que uno termina viendo en el cariotipo, ¿tá? Si son cromosomas metafásicos, todavía están cada uno con 2 cromátides. ¿Estamos? O sea, están duplicados. ¿Tá? Cada cromátide es una doble hélice, una molécula de ADN. ¿Estamos? Bien, perfecto, Gaby. ¿Qué más? ¿Qué otras dudas, preguntas? ¿Qué más desean saber? La pregunta no, estructura del centrómero en cuanto a secuencia de ADN. A ver. En realidad son secuencias no codificantes, si querés, las del centrómero, y en general repetitivas, ¿sí? ¿Está? O sea, forman parte de la heterocromatina. ¿Está? Las proteínas asociadas van a ser las que
van a formar esa placa proteica de los cinetocoros. ¿Está? Y estos cinetocoros es donde se van a enganchar las fibras del uso mitótico acromático, ¿sí? Los microtúbulos del uso para la división celular. En la división celular, separar las copias del ADN y mandar cada una a una célula hija. ¿Estamos? ¿Qué más, chiquis? ¿Qué otras cosas? ¿Ya está? ¿Se acabaron las dudas? ¿Cómo vamos con la materia? ¿Vamos bien? ¿O mazo? A ver, múltiples usuarios se están escribiendo, me encanta esto. Profe, ¿usted va a hacer devolución de los trabajos prácticos que nosotros le entregamos para que No. nosotros podamos estudiar de eso? No. Ah. Yo quiero que los queden ahí, por eso las preguntas me las hacen acá. Eso es para que queden ahí. Y para que ustedes los vayan haciendo. Con todo esto se va complejizando. Y sí, ¿está? La vida es así. Está... Muy bien. Es que es así, se va a ir complejizando cómo va a ser. Hacer escrito así me da medio angustia, pero bueno. Va a tener preguntas y tienen que responder. Bien, ¿está? Solo preguntas académicas, solo preguntas académicas. Bien, esa es la idea, trabajar en grupos, y chicos, sigan trabajando en grupos. Ustedes pueden hacer algún Google Meet, qué sé yo, ven alguna cosa y después hacen en el grupito y siguen. Y esto de hablar las cosas, ¿sí? De decir el concepto, eso es muy bueno. ¿Está? ¿Sí? Y ustedes pueden hacerlo también para el examen o antes. A ver, la próxima clase es la última. Ustedes tienen que hacer, ¿por qué no se ponen también en grupos? Por ahí con estos mismos grupos, a mirar un poquito o a leer un poquito de la parte de replicación. ¿Está? Así le empiezan a dar la primera vueltita. ¿Sí? No sé cómo va a ser el final, si es oral o no, pero en realidad yo creo que hay algo que se fue perdiendo con todas estas cuestiones de las imágenes y en sacar fotitos, que es esto de cuando vos preparás con otros un examen, hablas con el otro y vas armando la definición. ¿Está? Y eso es muy bueno, porque uno tiene que mentalmente fijarse cómo defino, qué palabras, tiene que venir a la mente la palabra. Y cuando viene a la mente la palabra, también viene para escribirla. Entonces, y entonces la voy interiorizando también. Y eso es muy bueno, porque si no nos las pasamos sacando fotitos, ¿está? Y queriendo escuchar todo. Ay, me graba la clase, ¿está? Pero con solo eso no hacemos nada. Por eso que es bueno que también... Ahora voy a la pregunta de eso. En el fondo, es bueno también que trabajen ustedes, que
armen un resumen, que escriban, que lo hablen. ¿tá? El hablar es importantísimo, ¿tá? Escribir, interactuar con el otro, ¿tá? Escribiendo, y eso de alguna manera hace pensar también, pues yo tengo que, para comunicarme con el otro, tengo que elaborar la definición con mis palabras, ¿sí? ¿Está? Y con eso va quedando, ¿está? Bien. Dice, la pregunta de la función electoral, cada vez que los telómeros pierden cantidad de ADN y se cortan. Las telomeras ayudan a evitar que los cromosomas se dañen y las células se mueran. Ejemplo, la célula embrional tiene una telomerasa. ¿Tiene más telomerasas? No. A ver, ¿qué querés poner, Florencia? No. Mirá, a ver, algunas cosas sí, otras no. Igual son los extremos, ¿sí? Las telomerasas ayudan a evitar que los extremos, claro, que el cromosoma se dañe, por eso al final en los telómeros yo tengo secuencias repetitivas que no tienen que ver, que no son genes que se expresan, ¿sí? ¿Está? Y tienen una función, si quieren, más estructural. ¿Está? Como dijimos, el por qué se acortan es lo que dijimos de cómo la ADN polimerasa funciona, que necesita un cebador o primer, ¿está? Y entonces como los extremos de una de las cadenas, ¿está? Y del otro extremo de la otra no hay, entonces se van a ir acortando. ¿Está? La idea es que si se van acortando hay un momento en que la célula entra en senescencia, ¿está? Y entra en apoptosis, ¿sí? La muerte celular es la apoptosis. En las células cancerosas o en algunos tipos de células cancerosas se ha visto que no es que hay más telomerasas, hay telomerasas activas, ¿sí? Hay telomerasas con más actividad que en una célula normal, eso sí. Está en algunas células cancerosas, ¿sí? Tampoco, a ver, el cáncer no es una enfermedad, ¿sí? Como única, ¿sí? Por favor, porque si no ya se hubiese por ahí encontrado la cura. El problema es que cada uno hace sus mutaciones a su modo y eso hace que en realidad no existe, no hay una única enfermedad, ¿está? Y por eso también a uno, a Pepito le sirve el tratamiento y con Minguito no. Y uno dice, ¿por qué no? Y bueno, por ahí porque hizo otro tipo de mutaciones, otro tipo, o sea, yo tengo una célula que está replicándose en forma muy rápida y como vamos a ver también la clase que viene, y si quieren puedan empezar a leerlo, después de la replicación también va a haber una lectura de pruebas, ¿sí? Una lectura de pruebas donde se va a ver si hay errores, si alguna base de algún nucleótido, en vez de complementaria, se metió una que no. ¿Sí? Mis ADN polimerasas tienen también la función de ser exonucleasas, o sea, así como son polimerasas y alargan la cadena de nucleótidos, también pueden quitar el último nucleótido que pusieron, ¿tá? Y poner uno nuevo, ¿tá? Uno correcto, ¿sí? La lectura de pruebas existe y también existen procariontes y eso es lo que disminuye la tasa de mutaciones, ¿sí? Entendiendo por mutación la sustitución de un nucleótido por otro. ¿Está? Entonces, esperen, sí. Estamos, entonces, en realidad, lo que ocurre en unas, o sea, cuanto más rápido es el ciclo celular, normalmente lo que hay en células, en esta desregulación del ciclo celular que tienen las células tumorales, es que pueden aumentar el número de mutaciones, porque no hay tiempo para la lectura de pruebas.
Normalmente, cuando hay una mutación en una célula, la idea es que se frene el ciclo celular y tenemos dos, o que se repara el daño en el ADN o la célula entra en apoptosis. ¿Sí? Básicamente sería eso, ¿sí? O sea, si hay alguna mutación, se tiene que reparar el daño en el ADN o que la célula entre en apoptosis. ¿Está? Ahora, lo que ocurre, entonces, en la célula tumoral es alguna célula donde ha habido algún tipo de mutación, pero o no se ha reparado el daño o la célula no entró en apoptosis, sino que siguió proliferando. ¿Está? Y el otro detalle es que cuando siguen proliferando, también siguen adquiriendo nuevas mutaciones. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Está? Por eso que aún en un mismo individuo con un tumor, no todas las células necesariamente tienen las mismas mutaciones. Por eso algunas pueden responder a algún agente quimioterápico y otras no. ¿Está? Espera un poquito, Eugenia, espera. El uracilo no se puede unir al desoxirribosano. Sí, por supuesto que se puede unir. ¿Está? Existe la desoxiuridina trifosfato, existe, no forma parte de los ácidos nucleicos, pero sí existe. Y también existe en algunos tipos que no vamos, por ahí los mencionamos, pero no los vemos acá, para hacer in vitro en la reacción en cadena de la polimerasa, en algunas variantes de la reacción en cadena de la polimerasa. Sí, ¿quién quería hablar? Eugenia, ¿quién estaba por ahí? Sí, yo quería saber si la pérdida esta de secuencias del telómero, eso se producía por la cadena retrasada en la replicación, o sea, los fragmentos de Okazaki, puede ser que sea algo que tenga algo que ver con eso. Está bien, pero sí, pero no los internos, o sea, vamos a ver, igual, ya por eso, sería bueno que miren también, si no tenemos que empezar con replicación, pero en realidad, ¿está? O sea, si vos tenés las dos cadenas, ¿está? Tenés la polimerasa, o sea, una va de 5' a 3' y la otra al revés, ¿sí? La polimerasa va a fabricar siempre, la ADN polimerasa sintetiza siempre en dirección 5' a 3', ¿sí? Pero necesita que puede elongar, puede alargar la cadena, nunca puede empezar de cero. ¿Está? Entonces, en cada una de las que la molde es de 3' a 5', la ADN polimerasa va a hacer la complementaria, pero si no hay, ¿está? El último cebador de la esquina, digamos, el último primer de ARN, cuando se saque, ahí la ADN polimerasa en la punta o en el extremo ya no puede fabricar. ¿Está? Sí lo va a hacer, sí puede alargar ese extremo la telomerasa, porque en realidad la telomerasa viene como una ribonucleoproteína, ¿está? Es una retrotranscriptasa que ya viene con un pequeño oligonucleótido de ARN. Entonces lo que va a hacer es agregar nucleótidos de ADN en el extremo del ADN que se estaba cortando. Después viene el ADN polimerasa, después viene la primasa del ADN polimerasa y vuelve a sintetizar. ¿Estamos? Sí, sí. Y eso en la otra cadena, porque, a ver, igual ya está dentro de replicación, ¿sí? Pero es bueno que lo vean si quieren, porque lean un poquito si quieren la parte de replicación, por ahí queda mucho más sencillo, y con eso entonces ya la próxima ya lo podemos armar mejor. La cuestión es así, no existe, a ver, cuando uno habla de cadena rezagada y cadena que va más rápido, eso es si yo miro un pedacito de mi ADN cuando se está abriendo, ¿está? Entonces yo mido la mitad de una burbuja de replicación, ¿sí? O lo que se llama horquilla de replicación. Si yo en una horquilla de replicación voy a ver que hay una cadena, ¿está? La que se abre,
¿está? Y permite que la ADN polimerasa fabrique de 5' a 3', lo va a hacer en forma directa y la otra lo tiene que hacer de a fragmentitos. Pero si yo miro la otra mitad de la horquilla, pasa exactamente al revés, porque la otra se abre al revés. O sea, toda la duplicación del ADN va a ser discontinua en las dos cadenas de fragmentos de Okazaki, que es lo que descubrió Okazaki, ¿sí? Y por eso después también necesito eliminar esos primers de ARN y que la ADN ligasa una los fragmentos de Okazaki, ¿sí? Pero lo de cadena rezagada y cadena que va más rápido, es en cada horquilla de replicación, ¿sí? Mi ADN se abre, ¿sí? Ahí está. Mi doble hélice se abre, entonces en una mitad yo voy a tener lo distinto de la otra, al revés que la otra mitad. ¿Estamos? ¿Está? Por eso que en realidad toda es, o sea, si solamente solamente una tuviese los fragmentos de Okazaki y fuesen unos poquitos, Okazaki no hubiese visto absolutamente nada. El detalle es que cuando él empieza a ver en distintos momentos de la replicación y separa, y por electroforesis qué es lo que está ocurriendo, ve que hay un montón de fragmentos. ¿Está? Entonces, en realidad, toda la síntesis de ADN es discontinua. Nosotros porque de repente miramos lo que pasa en la horquilla de replicación, que es la mitad de una burbuja de replicación. ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno, buenísimo. Buenísimo. ¿Qué más? Sí, si mirás la burbuja, pero en un cromosoma eucarionte, por eso vuelvo a insistir, toda entera es discontinua. Igual, si quieren, miren el PPT próximo, ¿sí? Y ahí, me parece que hay un videíto también para mirar de replicación, que lo pueden mirar, y en realidad eso es mirar solo una burbuja, pero en un cromosoma, eucarionte, yo no tengo un solo origen de replicación, porque si no, no terminaría, sí, claro, no terminaría más. Yo tengo varios orígenes de replicación que se abren simultáneamente. Entonces, yo tengo varias burbujas, que sería lo que va quedando cada vez que se abre, tengo varias burbujas de replicación, y entonces eso hace que todo, el video es muy entendido, bueno, por eso, miren el videíto. Sí, por eso, y también, ¿no? Es un poco esto también que les decía, ¿sí? Esto de que de repente uno intenta explicar algo que por ahí si uno tiene un buen esquemita o algo, es bastante mejor, ¿sí? En el librito de biología molecular, la verdad que a mí me parece bastante piola como está, porque no le veo que tenga tanto texto, y tiene bastante imagen, no sé, me parece como que no hubiese tanto texto que profundiza demasiado, y tiene buenas imágenes, y después tiene algunas preguntitas también. Bien. O sea, por eso que, a ver, convengamos que si no, Okazaki ve que hay millones de fragmentitos, a los cuales después le pone el nombre de él. O sea, hay un montón de fragmentitos. Entonces, porque hay un montón de burbujas y tenés 46 cromosomas ahí, o los que tengan la especie que sea. Entonces, por eso todo es discontinuo. Todo es discontinuo. Y esto tiene que ver y convalida también
el modelo de Watson y Crick. El modelo de Watson y Crick es que convalida que cuando empieza la replicación se van a abrir la doble hélice, se va a desnaturalizar, pero ahora ya no por calor, ahora la vamos a desnaturalizar con una enzima que se va a llamar helicasa. Y cuando abramos la doble hélice también, como está toda tensionada de los dos extremos donde se abre la burbuja, vamos a necesitar otras enzimas que desenreden ese enrollamiento, porque es como si tuvieses un hilo que lo abrís, un hilo enrollado que lo abrís, y hay tensión, claro, y ahí vas a tener otras enzimas que se van a llamar, en general, topoisomerasa. La girasa es un tipo de topoisomerasa. ¿Está? Entonces, el modelo de Watson y Crick permite también explicar que todo lo que vamos a ver, ¿no? Que la replicación del ADN va a ser semiconservativa, que va a ser también una para un lado y otra para el otro, y que va a ser discontinua, bidireccional y discontinua. ¿No? O sea, a partir de todo lo que se ve, de todo lo que se puede ver digamos, por técnicas de biología molecular sobre la replicación, es que en realidad se termina convalidando, que un poco lo teníamos, ¿no? La vez pasada decía que en realidad todo lo que se empieza a determinar de cómo se replica el ADN, termina dándole la razón a Watson y Crick de que su modelo está dentro de lo correcto, ¿tá? Aunque nadie lo ve, ¿tá? Nadie lo ve, nadie ve la doble hélice. ¿Tá? Bien, ¿qué más, querida gente? De nada, Martín. ¿Está algún tema más? ¿Cuestión más? ¿No? Bueno, ya les abrí el foro para que pongan las cositas esas. Por ahora no. Bueno, entonces, las dudas que tienen, nos vemos la próxima clase y me hacen todas las dudas que tengan, ¿sí? Aprovechen, como les dije, de también trabajar en equipo, estudiar en equipo, y aparte es mucho más divertido también. ¿Está? Porque se pueden, uno busca una cosa, el otro otra, alguien... Yo le hice una consulta al privado, algo aparte a lo que es la materia. Si cuando tenga un momento puede ver. Bueno, después lo miro.